Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo en el cual damos gracias a Dios porque creemos que hay una palabra que nos va a bendecir a todos y cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez, la vida de nuestro evangelista José Daniel, usted que está aquí reunido en la presencia de Dios. Dios le bendiga mucho más aquí en la casa de Dios. Usted que se conecta con nosotros a este tiempo de ayuno, Dios le bendiga mucho más. Vamos a estar compartiendo en este día la palabra de Dios en el libro del profeta Joel, Joel capítulo 2. Vamos a leer del verso 12 en adelante, porque grande es la misericordia del Señor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendiciones tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar y de esta manera damos inicio a este tiempo en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias. Dios mío, gracias porque tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias porque ella es lámpara que guía nuestros pasos, Señor. Oramos en este día para que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, sea prosperada en aquello por lo cual usted la envía a nosotros. Dios mío, que tengamos en este día un corazón receptivo a tu palabra. Enséñanos, Dios mío, en este día y que la podamos atesorar, ponerla por obra, Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú levantas bandera de victoria en este día a favor de cada uno de tus hijos. Gracias porque la victoria que ha vencido este mundo es nuestra fe en el Hijo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque creemos que tu presencia está en este lugar. Porque creemos que donde está la presencia de Dios hay libertad. La presencia tuya, Espíritu Santo, en este lugar. Grande eres tú, Señor. Oramos en esta hora, Dios mío, para que en este día, Señor, podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Dios. Ayúdanos, Señor, a recibirla con toda humildad. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Y vemos que la palabra nos está hablando que el profeta Joel hizo un llamado al pueblo para que regresara, se volviera a Dios antes que ocurriera un juicio mayor. Venía y se aproximaba una plaga de langostas y vemos que Dios está juzgando en este momento a su pueblo y Dios juzga a las personas por sus pecados. Pero tenemos algo en esta mañana y leemos en la palabra, tenemos un Dios de misericordia, que todo aquel que se vuelve a Él, Dios está dispuesto a darle salvación, vida eterna, porque ciertamente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y Dios hace un llamado en su momento a los padres desde el capítulo 1, cuando se proclama, se anuncia que viene un juicio de Dios. Vemos que la palabra dice en el capítulo 1, verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Dios estaba llamando a los padres. Dios estaba diciendo que le transmitieran, que le dieran a conocer la palabra, que le anunciaran los hechos que habían vivido. Era un pueblo que había venido de un exilio, un pueblo que en su momento había tenido grandes victorias en la presencia de Dios, pero también fue un pueblo que vio fracaso muchas veces.
Por eso era necesario que los padres le transmitieran a los hijos, y este era un mandato para ser guardado de generación en generación, porque muchas veces Dios quiere que nosotros de las experiencias vividas podamos contarle a otros, y vemos que la palabra nos muestra que Dios estaba haciendo un llamado para que se comunicara, así como desde el momento mismo que la nación sale de tierra de Egipto en su momento, y era mandato de Dios que se le anunciara al pueblo, que se le transmitiera de los hijos, pasara a sus hijos de generación en generación. Los hechos, las maravillas, lo que Dios hace, y nosotros también en estos tiempos debemos hablarle a los familiares, a nuestra familia, a nuestras generaciones, lo que Dios hace. Y qué importante, fueron muchas las lecciones, y son muchas hoy las lecciones que aprendemos del pueblo de Israel. Están dadas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado estos últimos tiempos. Están dadas como ejemplo para que usted y yo nos conduzcamos de la mejor manera. Ellos muchas veces que fueron llevados por el desierto, ellos tuvieron que aprender, muchas veces se tuvieron que levantar. Y vemos que la palabra desde el capítulo 1 está anunciando que venía una plaga. La plaga de la langosta estaba a punto de devastar toda aquella tierra, y la plaga se acercaba. Y dice la palabra, y le está diciendo desde el capítulo 1, que era necesario que se le contara a los hijos, que se le anunciara a las generaciones lo que estaba a punto de acontecer. Y dice la palabra que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó, ¿verdad? Dice la palabra, del revoltón. Entonces miramos que era una plaga que había traído desolación. Lo mismo está diciendo que cuando vino esta grande plaga, dice la palabra que era un día de tiniebla y oscuridad, está diciendo Joel 2:2. Día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, cuando la langosta pasa, estos son grandes cantidades de enjambres de estos animales que devoran todo a su paso. Y así como le está describiendo el profeta, cuando pasaba la langosta era como si fuera día de tiniebla y oscuridad. Aún la luz del sol se ocultaba, porque ellas se movían y se mueven en grandes cantidades. Pero tenemos un Dios que es un Dios de misericordia. Y cuando pasa la langosta devora todo. No queda nada en pie. La vegetación es consumida por este animal. Lo invade todo a su paso. Pero la palabra le está dando un aliento al pueblo y le está diciendo que era necesario volverse a Dios de todo corazón. Y es la invitación que Dios nos hace de manera continua. Es la invitación que Dios nos hace de manera constante. Y le dice al pueblo, es necesario proclamar ayuno, convocar a la asamblea y congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Porque cuando hay algo sobre nuestras vidas, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por circunstancias adversas, es necesario que usted y yo nos volvamos al Señor de todo corazón. Es necesario, y el mandato que Dios estaba dando era que el pueblo se volviera, pero no de cualquier manera, sino que se volviera en ayuno, que el pueblo se volviera, y no solo una parte. Está diciendo la palabra que debían proclamar ayuno, y todas las personas, todos los moradores de la tierra tenían que ir a la casa de Dios y clamar e implorar por la ayuda, por la misericordia del Señor.
Y qué importante cuando usted y yo ayunamos, un periodo en el cual nos abstenemos de ingerir alimentos y nos acercamos a la presencia del Dios, pero lo hacemos con humildad. Porque era necesario, que así como lo dice la palabra, era necesario acercarse al Señor, a la casa de Dios y clamar. Porque cuando usted y yo estamos en ayuno, es tiempo de clamar, es tiempo de volvernos, es tiempo de humillarnos, porque Dios se agrada de aquel que se humilla. Y en el tiempo de ayuno, usted y yo debemos abstenernos de ingerir alimentos, sí, acercarnos a Dios con humildad y sentir dolor por el pecado cometido y orar al Señor y clamar al Dios Todopoderoso si es necesario por arrepentimiento. Y era costumbre entonces que en el Antiguo Testamento el pueblo ayunara durante momentos de calamidad para poder acercarse a Dios. Y lo que se había anunciado era un tiempo en el cual iba a venir la langosta, iba a devorar muchas cosas. Era un momento difícil y en el momento de la angustia usted y yo podemos clamar al Señor. Dios quiere que en el momento en el que estamos en dificultad clamemos a Él y Él está dispuesto a respondernos. Entonces, qué importante es que por medio del ayuno usted y yo podamos demostrar que estamos arrepentidos de lo que hemos cometido y volvernos al Señor con toda sinceridad. Y efectivamente el anuncio era: convocad ayuno dentro del pueblo, porque quiero decirle algo en este día, y es que sin Dios, apartados de Dios, alejados del Señor, la devastación es segura, porque lo que venía, la plaga que venía, la langosta que venía, todo este gran ejército que dice la palabra, que era como un ejército, era tan grande, tan poderoso, que no lo había visto antes, ni lo iba a ver en años de muchas generaciones. Y Dios le está diciendo entonces al pueblo, desde el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, mire que es Dios quien anima al pueblo. Dios le está dando al pueblo la manera para ser librado de la desolación, la manera para ser librado del juicio. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Dios dijo entonces que se volvieran a Él mientras todavía había oportunidad. Yo quiero decirle en este día que hoy es una mañana de oportunidad para volvernos al Dios Todopoderoso. Es tiempo en el cual podemos ver la intervención de Dios. Y el tiempo efectivamente no se detiene. El tiempo corre. Y el tiempo es apremiante, pero usted y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos entender que los días son malos, debemos ser entendidos de los tiempos, debemos comprender en qué tiempo estamos y es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de volvernos, convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Algo se aproximaba para el pueblo y era tiempo de volverse al que le podía librar. Porque muchas veces estamos en dificultades, estamos en aprietos y corremos para todos lados menos a la presencia de Dios. Pero por esta palabra yo creo que usted y yo vamos a ir al lugar correcto, que es la presencia del Señor. Y el tiempo corre y avanza. Y muchas veces aplazamos cosas. Muchas veces les decimos al Señor, Señor, espera un momento, todavía me falta algo. Pero es tiempo en el cual usted y yo debemos apresurarnos, debemos volvernos en amistad al Señor. La palabra nos habla algo muy interesante. Job en su momento, dice uno de los amigos de Job, si te volvieres al omnipotente serás edificado.
alejarás de tu casa, de tu tienda, la aflicción. Y es necesario que el ser humano se vuelva a Dios, pero no se vuelva de cualquier manera, porque a veces vamos al Señor, pero en nuestro corazón no hay arrepentimiento. A veces nos volvemos a Dios, pero seguimos en lo mismo, persistimos en lo mismo, en la misma conducta. Por eso Dios le es específico al pueblo y le dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es necesario volvernos al Señor de todo nuestro corazón, y que nada en este tiempo nos distraiga, que nada en este tiempo nos impida acercarnos a la fuente de vida que está en Cristo Jesús. Y dice la palabra que era necesario volverse al Señor de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque es en la presencia de Dios, ¿sabe? Dios recoge las lágrimas de sus hijos. Cuando hay un lamento sincero, Dios está dispuesto a consolar. Y dice la palabra, el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Porque la costumbre del pueblo hebreo era expresar su dolor rasgando sus vestidos. Cuando ellos rasgaban sus vestidos era una señal externa de arrepentimiento. Pero Dios le está diciendo al pueblo, no es con algo exterior, no es con hechos externos. Es necesario que ustedes rasguen su corazón, no el vestido que portan exteriormente, no en un sentido externo. No es que aflijamos nuestro rostro cuando venimos a ayunar, sino que nos quebrantemos en la presencia de Dios, que nos volvamos a Él de todo corazón. Por eso el Señor le dice, rasguen no sus vestidos, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Que realmente su corazón esté quebrantado en mi presencia, porque es necesario que en la presencia del Señor nos quebrantemos. El corazón quebrantado es mejor que cualquier otro acto externo que usted y yo podemos hacer. El corazón contrito, el corazón sensible delante de la presencia del Señor, el corazón que se duele por el pecado, es el que el Señor recibe en esta mañana. Dios quiere en este día que usted y yo rasguemos el corazón. Y esto requiere esfuerzo, esto requiere quebrantamiento. Necesitamos quebrantarnos a nosotros mismos, volvernos a la presencia del Señor. ¿Sabe? Es necesario que nos volvamos a Él, porque cuando usted y yo vamos con un corazón quebrantado ante la presencia del Señor, dice la misma palabra que Dios sana al quebrantado de corazón y venda las heridas. Por eso es necesario en este día que tanto usted como yo nos acerquemos en ayuno y en oración al Señor, pero con toda sinceridad. Usted y yo no nos reunamos los sábados por ayunar, que no se vuelva algo rutinario, sino que lo hagamos de la manera correcta. Y Dios le está diciendo al pueblo la forma correcta en que se debía ayunar. Con todo, volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Porque sabe algo, Dios mismo está diciendo, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es clemente, Dios es compasivo, y Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, se duele del castigo. Porque así como el padre corrige al hijo, y muchas veces le duele más al padre que al hijo corregirlo, vemos que tenemos un Dios que se duele del castigo. Y Dios le está diciendo al pueblo la manera en la que podía evitar el castigo. El juicio de Dios le está mostrando el camino. ¿Cuántas veces Dios nos ha indicado? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado por qué camino debemos conducirnos? Pero nosotros en nuestra terquedad, nosotros en nuestra sabia opinión, persistimos en ir
en contra de la voluntad del Señor, y por eso viene el castigo. Por eso viene sobre nosotros la consecuencia del pecado, porque atesoramos el pecado, lo guardamos en nuestro corazón y no queremos entregar, porque hay muchas cosas que no queremos abandonar en las manos del Señor, pero es mañana en la cual Dios quiere que nos volvamos a Él y que desechemos todo aquello que nos impide volvernos a Él de todo corazón. Dios quiere mostrar su misericordia. Dios quiere mostrar su clemencia sobre nosotros, porque Él no nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados. Así como dice el salmista, cuán lejos está el oriente del occidente, ha hecho el Señor alejar nuestras rebeliones. Dios ha alejado la rebelión por su amor que es eterno. Dios, por medio de Cristo, nos ha revestido de su gracia y nos ha justificado delante de Él. Nadie es bueno, no hay nadie que buscar a Dios. Pero cuando abundó el pecado, dice la palabra, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué bueno es que usted y yo hoy podamos correr a la gracia que Dios da por medio de su Hijo Jesús. Dios se duele del castigo. Dios se duele del castigo, pero hay algo y hay una parte que le toca a usted y me toca a mí, y es volvernos a Dios, arrepentirnos, renunciar al pecado, alejarnos de aquello que desagrada al Señor. Dios le está mostrando al pueblo lo que le estaba desagradando, pero también Dios le está diciendo al pueblo la manera en que podían librarse del castigo. Y dice, ¿quién sabe? Versículo 14, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. La palabra nos habla también cuando Jonás anuncia y proclama la destrucción de una gran ciudad llamada Nínive. Dios se había desagradado de lo que acontecía en esta ciudad. Pero dice la palabra que hubo un hombre que, aunque en su momento se resistió al llamado de Dios a ir a hacer la tarea que Dios le había encomendado, ¿sabe? Tuvo que pasar un proceso, y Jonás, después de cierto momento, va y cumple la tarea que Dios le encomendó, y era anunciar que a Nínive que su pecado había sido tan grande que había subido delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Un pueblo impío, idólatra, un pueblo que escuchó la voz de Dios y se volvió de todo corazón. Dice que desde los más ancianos, dice que el rey mismo, aún hasta los animales, se humillaron en ayuno, se volvieron de su mal camino, y Dios vio el verdadero arrepentimiento que hubo en esta ciudad, que dice la palabra que eran 120,000 personas, habitantes aproximadamente. Y sabe, Dios vio el verdadero arrepentimiento de esta nación, y Dios desistió de lo que tenía pensado hacer. Porque sabe, cuando usted y yo nos volvemos, ¿quién sabe? Dice la palabra, Dios se volverá y se arrepentirá, y aquello que para nosotros venía castigo, dice la palabra, Dios va a dejar bendición tras de él. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Pero está en sus manos y en mis manos. Dios da su parte, pero hay una parte que nos toca a nosotros. El renunciar al pecado está en usted y en mí. Usted y yo sabemos qué debemos sacar de nuestra vida, qué debemos quitar y cómo debemos volvernos a Dios. Nos está diciendo el Señor en esta mañana. Debemos volvernos a Él de todo nuestro corazón. Debemos rasgar nuestro corazón y no nuestro vestido exterior. No son golpes de pecho en este día, no. Es tiempo de convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Es tiempo de volvernos a Él, porque es un Dios de misericordia, un Dios que no quiere el castigo para su pueblo, un Dios que no quiere el castigo para sus hijos. Es un Dios que quiere manifestar de su bendición.
Y quién sabe, dice la palabra, dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para nuestro Dios. Y dice el versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Así como el Señor está anunciando que viene una plaga, viene castigo, viene destrucción, viene desolación, Dios también está anunciando derramamiento de perdón para todo aquel que le busca. ¿Sabe? Es necesario hoy acercarnos al Señor y clamar por perdón. Es necesario volvernos a Él, porque Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Y Dios quiere, y hoy anuncia ciertamente para todo aquel que se vuelve a Él, perdón de pecados por medio de Cristo Jesús, y también anuncia bendición de lo alto para aquel que se vuelve a Él. Pero esto sucedería solo si el pueblo buscaba y procuraba vivir de la manera correcta, como Dios quería que lo hiciera, renunciando a sus pecados. No hay otra manera, no hay otra forma para ver la bendición de Dios. Usted y yo muchas veces tenemos que despojarnos de nuestra vana manera de vivir, renunciar al pecado, volvernos al Señor para ver ciertamente la intervención. Porque donde hay arrepentimiento, hay esperanza. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora. Donde hay verdadero arrepentimiento, las promesas de Dios se hacen efectivas. Y dice, Dios está solícito en este día, dice la palabra, versículo 18, por su pueblo. Dios está solícito por su tierra. Y Dios también quiere hoy perdonar nuestros pecados. Así que es un tiempo en el cual podemos volver al Señor. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Lo que iba a traer la plaga de la langosta iba a traer a la nación hambre, pero Dios está diciendo, con mi intervención, si ustedes realmente se vuelven a mí de todo corazón, Dios está diciendo, yo estoy solícito por su tierra, estoy dispuesto a perdonar al pueblo, y yo estoy dispuesto no a traer hambre, ni plaga, ni pestilencia, no. Dice la palabra que Jehová responderá y dirá, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Contrario al hambre, Dios estaba prometiendo cosecha abundante, porque eso es lo que sucede cuando hay alguien que se vuelve a Dios de todo corazón, porque es necesario que usted y yo creamos que cuando nos volvemos al Señor, veremos la intervención de Dios. ¿Cuántos hemos clamado por la intervención de Dios en nuestra vida, en un familiar? Pero es necesario que nos volvamos a Él primeramente. Solo el perdón de Dios proporciona alegría, regocijo. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Eso es lo que promete el Señor. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, dice el versículo 21, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Dios está dispuesto a hacerlo, pero es necesario. La tarea era, y el mandato de Dios era volverse a Él en ayuno, en oración, en llanto, en lamento, quebrantarse delante de la presencia del Señor. Y Dios prometía enviar de su bendición, de su gozo, porque el gozo del Señor es el que nos fortalece. La intervención de Dios cambia nuestra situación, porque Jehová hará grandes cosas, dice el Señor.
Y dice la escritura, versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La intención de Dios no es destruir. La intención del Señor es restaurar un pueblo que vivió todo tipo de situación, un pueblo en el cual Dios le recordaba, díganle a los hijos y los hijos que le anuncian a sus hijos y las generaciones por venir lo que el Señor ha hecho. Porque del éxito se aprende, pero también se aprende del fracaso. Y fue una nación que está hoy como ejemplo, pero vemos cómo Dios está dispuesto a intervenir. Después de la desolación, cuando nos volvemos realmente a Dios, vamos a ser restaurados, vamos a ser restituidos. Y Dios está dispuesto a restituir los años que por mucho tiempo la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta había consumido y se había devastado. Y dice la palabra, veréis mi bien, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Entonces la intervención de Dios es necesaria la intervención de Dios, pero para que Dios pueda actuar es necesario que usted y yo nos volvamos al Dios Todopoderoso, amén. Entonces en este día yo quiero invitarle, vamos a estar todos en pie. Dígale, Señor, gracias porque tu palabra me ha hablado en esta mañana. Tu misericordia es grande, Señor. Por eso hoy tú me invitas a volverme a ti de todo mi corazón. Señor, perdóname porque muchas veces me he acercado a ti no de la mejor manera. Muchas veces lo he hecho de manera altiva o arrogante, Señor, creyendo que lo merezco todo, Señor. Padre mío, hoy te pido perdón. Pídale perdón al Señor, es mañana de pedir perdón. Señor, perdona mis pecados. Borra, Señor, mis rebeliones. Hoy reconozco, Dios mío, que he pecado contra ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, limpia mi corazón. Dígale al Señor, limpia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Padre, y así como en su momento David clamó para que tú le devolvieras el gozo de la salvación. Dios mío, hoy te pedimos, vuelve el gozo de tu salvación. Perdona nuestros pecados, Señor. Padre, porque aunque venía desolación para el pueblo, tú estabas diciendo, si se vuelven a mí, yo restituiré. Señor, tú quieres restituir, Padre. Tú quieres restaurar. Tú quieres devolver lo que por mucho tiempo habíamos perdido. Señor, yo hoy creo, Padre, por esta palabra, que tú restableces los hogares, Señor. Que tú restauras los hogares. Que tú restauras la salud, Señor. Que hay milagros en esta hora. Padre, aquel que se vuelve a ti de todo corazón, Señor, verá la intervención tuya en su vida, en su casa, Señor. Alejará de su casa la aflicción. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este día. Porque es usted, Espíritu Santo, su obra en nosotros. Espíritu Santo, es usted quien convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Dios mío, y hoy reconocemos nuestros pecados delante de ti, Dios, y pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, Señor. Que tu sangre preciosa, Jesús, nos limpie. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda impiedad. Padre, llévate toda dureza de corazón, porque muchas veces nuestro corazón se ha endurecido a causa del pecado, pero tú quieres hoy dar un corazón nuevo, un corazón de carne,
Un corazón que de verdad pueda buscarte a ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, porque aunque haya juicio, Señor, tú prometes, Señor, que aquel que se vuelve a ti verá tu intervención, verá, Señor, tu benevolencia, porque tú te dueles del castigo ciertamente, porque eres un Dios de misericordia. Padre, perdónanos en esta hora, Dios mío. Borra nuestras rebeliones, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Bendigo a las personas conectadas. Padre, visítales en esta hora, Señor. Padre, glorifícate en medio de sus necesidades, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, dándote a ti el honor y la gloria, Señor. Gracias porque hoy podemos saber que tus misericordias son nuevas, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu intervención. Dígale, Señor, gracias porque tú estás dispuesto. Tú estás solícito, Señor, por nosotros en este día. Tú estás dispuesto a intervenir. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más.